Así como el día de ayer hemos vivido una tarde extraordinaria, llena del poder de Dios, llena de la presencia del Espíritu Santo, y de la misma manera será el día de hoy. Por eso prepara tu corazón, estate listo, tenés tu apunte a mano, porque hoy vamos a vivir también un día extraordinario. Por eso ya estamos preparándonos para esta tarde tan preciosa. Ya nuestra primer conferencista de esta tarde ya está preparada, de la Casa de la Bendición, y demos muy fuerte aplauso a la pastora Verónica Gillet. Gracias. Gracias, queridos amigos. Dios les bendiga mucho. Amén. Claro que sí. No me hagan llorar, porque estoy a punto. Pero quiero agradecerles a todos porque estuvieron orando por mi esposo. Y quiero agradecer a los pastores castellanos también, al pastor César, y a toda la misión carismática, a los pastores también Cabrera, y todos ustedes que saben que estuvieron orando y estuvieron ahí luchando todo ese tiempo en oración. Y doy gracias a Dios en este día, porque como decía el hermano que gritó, el pastor Roberto está presente, y así es. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sabe que ayer cuando escuchaba hablar al pastor y hablaba de los propósitos, el pastor Menéndez, y siempre yo dije una palabra, siempre repetí una palabra: Señor, los propósitos de ti son innumerables y que estamos bajo tu cobertura. Y dije, Señor, todas las cosas me ayudan a bien. Siempre dije eso. Señor, todas las cosas me ayudan a bien. Y lo repetía una y otra vez. Pero cuando fue que pasamos el proceso de Roberto en enero, esta palabra se me complicó un poquito, ¿sí? Y fue en el sentido de que sí, todas las cosas me ayudan a bien. Y cuando el pastor César me habló y me dijo, Verónica, es tiempo de soltar a tu esposo, juntar a tus hijos, a tu familia, y decirle que debes soltar a Roberto. Bueno, fue algo que no me lo esperaba, porque yo decía, Señor, todas las cosas me ayudan a bien, me van a ayudar a bien, porque voy a salir con él victorioso de este problema, más allá de que sabemos que todos luchamos todos los días, de que nos levantamos hasta que nos acostamos, y la vida es así, de dificultades. Por eso que le puse a esta charla ser luz en medio de las dificultades, ser luz en medio de las tinieblas, ser luz. Y le dije, Señor, esta es la mejor palabra. Pero sé que uno lo puede decir con nuestros labios, usted lo puede declarar, pero qué difícil cuando estás en ese momento y podés brillar y decir, tengo que brillar en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio de los problemas, en medio de todo. Tenés que ser luz para todo, para tus hijos, para la iglesia, para todo tenés que ser luz. Tenemos que brillar porque todos necesitan que vos brilles. Porque todos necesitan que estemos bien parados y creamos esta palabra, podemos creer en esta palabra. Pero la seguía repitiendo y le dije, pastor, sí. Y ahí junté a mis hijos, a mi familia, y dije, debemos soltar. Pero llegó el momento crucial en que yo no me había dado cuenta en que esta palabra continuaba.
Decía, sí, Señor, todas las cosas me ayudan a bien. Verónica, todas las cosas me ayudan a bien. Verónica, todas las cosas te ayudan a bien. Pero dice la palabra, conforme a los propósitos de Dios. Y me faltaba esa parte. Me faltaba terminar la oración. Y era conforme a los propósitos de Dios. Hermanos, todas las cosas le ayudan a bien. Todas las cosas le ayudan a bien. A cada uno de ustedes que vinieron a esta convención, conforme a los propósitos de Dios. Y por eso que yo me entendía lo que el pastor Menéndez decía. Primero que todo, los propósitos. ¿Cuáles son los propósitos por el cual venimos a este lugar? ¿Cuáles son los propósitos de Dios en nuestra vida? Yo no sé, pero ¿sabe qué? Tenemos no preocuparnos tanto por los que se fueron, porque ellos cumplieron sus propósitos. Tenemos que preocuparnos más por los que estamos vivos. Si estamos haciendo los propósitos de Dios en esta vida. ¿Y cuáles son los propósitos de Dios? Vos te has preguntado, aquello que vino por primera vez y te has preguntado, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Estás haciendo los propósitos de Dios en tu vida? ¿Estás realizando lo que Dios te mandó? ¿Por cuál fuiste llamado a estar en las cosas de Dios? Yo le decía así, los propósitos de Dios, muchos. Y el pastor César me dijo, Verónica, ya los propósitos sobre tu esposo fueron cumplidos, soltá. Y la otra vez me invitaron a un almuerzo unos pastores muy queridos, muy cercanos, y me dijeron, queremos que vengas a este almuerzo, va a estar la profeta Cindy Jacob. Y le dije, así voy a estar. Yo necesitaba una palabra, necesitaba una oración. Y ahí voy a estar. Bueno, fui. Y la anfitriona, la pastora querida, me dijo, Verónica, me gustaría que ore por vos, la profeta Cindy Jacob. ¿Por qué no? Y oró por mi vida. Me dijo, Verónica, yo te quiero decir algo. Cuando tu esposo falleció, cuando tu esposo subió ahí en el cielo, muchas personas amadas lo estaban esperando. Mucha gente estaban recibiéndolo. Muchos aplaudieron a tu esposo cuando estaba allí en la presencia de Dios. Lo recibieron muchísimas personas. Pero yo te digo en esta tarde, que era una tarde, dice, vos ahora en este mismo momento se termina tu duelo. Y yo le dije, Señor, no hablaba nada porque ella hablaba todo en inglés y me estaban traduciendo. Yo le dije, se termina mi duelo si recién empieza. ¿Cómo es esto? Si hoy se termina en tu duelo. Y me dijo, no me conocía ella, quién era yo ni nada. Me dijo, mira, tú vas a ser la pastora de muchas iglesias. Se va a extender el propósito del pastor Roberto, el de ser el general de muchas iglesias. Tú tienes muchas iglesias y vos vas a estar al frente, no acá en la Argentina, sino en todas las naciones. Lo acepto, lo creo en el nombre de Jesús y creo en los propósitos de Dios. Por eso, si tú estás aquí, empezá a preocuparte. No nos preocupemos por los que se fueron. Preocupémonos nosotros que estamos aquí vivos, si estás cumpliendo los propósitos de Dios. ¿Cuánta gente vino por primera vez a este lugar? Levante sus manos. Gloria a Dios. Querido hermano, si has venido por una respuesta, por algo, por una dificultad, por algo, una palabra, como yo vine tranquila. Se me fue la tranquilidad cuando me dijeron tenés que predicar, ¿sí? Más allá que es una bendición, pero bueno, estar acá no es tan fácil. Pero sé que en mí todavía recién empiezan los propósitos de Dios. Y en vos también, recién empieza lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y si hemos venido por una petición, porque sé que todos han venido por un sueño, por una petición, por algo que Dios haga en su vida, sean y empiecen a cumplir los propósitos de Dios. Empiecen a cumplir las cosas que Dios quiere en su vida. ¿Y qué poder decirle? Yo le voy a leer
en Éxodo 34, 29. Busquen ahí en Éxodo 34, 29. Me gusta mucho este hombre, Moisés. Pero Moisés no fue el Moisés que muchas veces nosotros terminamos de leer o que nosotros conocemos. Moisés fue un hombre con propósito. Fue un hombre que pasó las 1001. Desde su nacimiento, mire, no quería, nadie quería que él naciera. Ningún varón de Dios, dijo el faraón, va a nacer de los hebreos. Mandó a matar a todos aquellos hombres, más bien hombrecitos, ¿sí?, de los hebreos que nacieran en esa temporada. ¿Por qué? Porque el faraón tipifica lo que es las tinieblas, lo que es el enemigo, y él sabía que el pueblo de Israel estaba multiplicando. Y se estaban multiplicando unos a otros, y mandó una dirección ahí a las parteras y le dijo una orden a las parteras: mire, si sale varón, ustedes ahí tienen que quitar ese parto, mandó a matarlos. Las mujeres no éramos problema en ese tiempo. Ahora sí que el enemigo tiene que hacerse problemas con las mujeres. ¿Cuántas dicen amén? Amén. Nosotros ahora somos problemas para el enemigo. Ahora somos problemas para Satanás. ¿Cuántas me pueden ayudar y decir un grito de júbilo a las mujeres? Guerreras de Dios. Y bueno, y vemos a esto que dice acá. Vemos en Moisés y lo que le dijo este faraón a las parteras. Y las parteras no pudieron hacer esto, no pudieron obedecerle. Y el faraón se enojó, dice: cada vez veo más y más hebreos acá, más hombres acá. ¿Qué está pasando? Ustedes no están haciendo lo que le mandé. ¿Y qué le dice a las parteras? Lo que pasa es que estas hebreas son muy robustas, son muy fuertes, Y el pastor Roberto, antes de fallecer o cuando estaba ahí en la clínica, le dice a mis hijos: tu mamá es fuerte, muy fuerte. Ella va a poder salir adelante. Pero a veces también nos debilitamos como mujeres, como hombres de Dios. Muchos de ustedes pensarán que los pastores no tienen problemas. Sí que tenemos problemas. Sí que tenemos problemas, queridos. Tenemos a veces problemas por la infidelidad de muchas personas. Cuando se enteraron que yo iba a estar a cargo de la iglesia, que yo iba a estar a cargo de los pastores, yo le dije: bueno, aguántensela. Hay una mujer que le va a ordenar. Y puse a mi hijo Ezequiel y mi hija Débora para poder estar como pastores en la central, y mi hija Jacqueline, mi hijo también, mi hijo Israel, Luisito, para que pueda estar ayudando y fortaleciéndome en ellos también. Y bueno, acá es lo tremendo, ¿no? Pero ¿sabe qué? Él me dijo: mamá, vos sos fuerte, vas a poder seguir adelante. Entonces le dije a los pastores: mire, pastores, los reuní a todos en una reunión de pastores. Le dije: yo no soy Roberto, no sé contar un chiste, lo cuento todo al revés. Pero ¿sabe qué? Él me dejó un legado. Él me enseñó a predicar. Él me enseñó las cosas erróneas que yo hacía, él me las indicaba de delante. Me olvidaba los versículos y él era mi apuntador. Ya no voy a ser más tu apuntador, me decía. Y se enojaba conmigo, ¿no? Y a lo que quería seguir. Pero ¿sabe qué? Él sabía que yo no iba a estar sola. Él sabía lo que tenía que hacer. Por eso que me gusta esta palabra, me gusta este hombre de Dios, este Moisés. Dice en Éxodo 34, 29:
aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Yo le di una introducción para poder sacar el hielo, para yo extenderme también. Pero el pueblo de Israel, ¿cómo se encontraba en ese momento? ¿Cómo se encontraba el pueblo de Israel? Más allá que el primer punto mío es el propósito por el cual fuimos llamados, el pueblo de Israel se encontraba en una situación como nos encontramos ahora. Parece que no cambió nada. Los tiempos de antes a los tiempos de ahora, con dificultades políticas, dificultades morales, pecados hasta acá. No tenían dirección, el pueblo de Israel estaba esclavo. No esclavo solamente con los grilletes, sino que esclavos espiritualmente. No había uno que los dirigiera. No había alguien que le diera una palabra de aliento. Ellos pensaban que morían ahí en Egipto y iban ahí a vivir toda su vida, sus hijos y todos sus herederos. Pero no es así. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre, Él siempre nos está mirando. Él tiene propósito con nuestra vida. Él tiene cosas con nuestra vida todavía. Y dice la palabra de Dios que Él va a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin de ¿qué? Del mundo. No solamente ahora, no solamente mañana, no solamente pasado. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Si te has sentido sola, solo, si te has sentido que todos te abandonaron, si te has sentido que han sido fieles y infieles, si te has sentido que ya todo ha acabado, como cuando dije yo voy a tomar el lugar de mi esposo. Bueno, muchos pastores me dijeron, pastora, nosotros estamos con usted. Nosotros estamos, así estuvimos con Roberto, vamos a seguir siendo felices. Pero a otros no les gustó mucho que una mujer le dijera las cosas. Entonces me dijeron, no, nosotros nos vamos. Está bien, Dios les bendiga, yo soy esto. Y Dios me mandó a hacer esto. No es que me puse sola, sino que hay un propósito en mi vida. Hay un propósito que todavía lo tengo que cumplir. Gloria a Dios. Esclavos el pueblo de Israel, trabajando para los egipcios, para un pueblo mundano, un pueblo pagano, sin moral, sin nada, lleno de pecados, con injusticia. Ustedes se están dando cuenta que lo mismo de esos tiempos a los tiempos de ahora que estamos viviendo, sin moral, sin justicia, sin nada, sin nada. Y vemos ahí, pero ¿sabe qué? La misericordia de Dios, cuando nosotros estamos en esas dificultades, siempre los propósitos de Dios se mantienen en pie, porque lo de ayer, lo de mañana y lo de pasado, Él está para bendecirnos, están los propósitos de Dios. Pero ¿qué pasaba? El pueblo de Dios necesitaba un libertador. Hoy, ¿qué pasa? Necesitamos a un libertador también con la situación. Tenemos que votar y saber que tenemos que votar ¿cómo? Bien. Tenemos que votar con sabiduría. Tenemos que votar para que algo cambie en esta nación, una nación que fluye leche y miel, una nación en la cual estamos acá y hay tanta riqueza en esta nación. Mire, yo vengo de Chile y cuando yo me nacionalicé argentina, y soy más argentina que chilena. Bueno, no me digan que cuando juega Argentina con Chile sale mi chilenada. No me digan, hasta ahí llegamos el amor. No soy como Augusto, perdóname, ¿no? Pero, ¿sabe qué? Esta nación nos dio todo y esta nación tiene mucho más y le estoy tan agradecida a Dios. Mi mamá decía, en esta nación conocí a Dios y le estoy tan agradecida. En esta nación me casé con el mejor hombre del mundo. Me casé y tuve hijos.
herederos, nietos en esta nación. Dios me dio todo. Esta nación es una tierra que fluye leche y miel, pero por su decisión. Cuando nosotros tenemos una decisión, que cuando tengamos que votar, acuérdense, no quiero hacer política, pero cuando tengamos que votar, queridos hermanos, hermanas, votemos con sabiduría. No votemos por las migajas, por los panes y los peces que nos van a dar. No votemos así, votemos con la sabiduría de Dios, porque necesitamos que un libertador, como el pueblo de Dios necesitó un libertador, nosotros necesitamos un libertador. Y sabe que el segundo punto es: resiste en medio de la oscuridad, en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de lo que usted quiera ponerle, ¿no? Y encontré una palabra, dije no voy a dar ninguna palabra hebrea ni nada, que nadie entiende nada, porque todos acá venimos a recibir algo directo de parte de Dios. Entonces decía, ¿qué es lo que significaba resiliencia? En lo que es en el vocablo de la psicología. ¿Y sabe lo que significa? Capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas en la muerte de un ser querido. Es la capacidad que Dios nos da. Es la capacidad que les da a los hijos de Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, cuando nosotros nos apoderamos de la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos dice algo muy simple, y nos dice resistir al diablo y él va a huir de tu vida, va a huir de tu problema, va a huir de tus dificultades. Pero ¿qué tenemos que hacer? Resistir, resistir. Y el enemigo, ¿qué nos manda? Dardo tras dardo, problema tras problema, dificultad tras dificultad. ¿O no es así que estaba a punto de salir para esta convención y se encontró con un montón de dificultades? Hay un pastor que tuvo que quedar allá. ¿Por qué? Porque el momento más que tenía que salir, bueno, tuvo un problemita de enfermedad, pero la sangre de Cristo tiene poder, y de acá la envío a donde Él se encuentra, porque de ahí, de ese lugar donde Él se encuentra, se va a levantar por el poder de nuestro Señor Jesucristo, y la sangre de Cristo tiene poder sobre cada uno cuando nosotros la declaramos en el nombre de Jesús, queridos hermanos, en el nombre de Jesús. Y tenemos que declarar la sangre de Cristo en nuestras vidas. No nos podemos deprimir. Era mucho más fácil que yo me deprimiera y me acostara y dijera, voy a ir a lavar platos, lo hago igual. Voy a ir a limpiar mi casa y voy a empezar a viajar por todos lados. Mis hijos me decían, tranquila, ma, tranquila, viajá. ¿Qué tranquila y tranquila? El diablo está acá en el mundo y nosotros estamos en este mundo. Pero la palabra de Dios dice que aunque estemos acá, estemos en este mundo, dice, tendremos problemas y aflicción, tendremos enfermedades, tendremos un montón de cosas. Pero hay uno que ha vencido en la cruz del Calvario todos esos problemas y todas esas dificultades, queridos hermanos, y en las que tenemos que apoyar. Si Él venció, todos nosotros también tenemos que vencer. Entonces, ¿cuál es la clave de los hijos de Dios? ¿Cuál es la clave? No quiero que te vayas, como hemos venido muchos de nosotros. Yo vine a buscar una palabra de Dios, como le dije. Tenemos que resistir. Resistí ahí. Resistí donde estás. Resistir, la clave es resistir. La muerte de mi esposo fue traumática, sí, ya que uno nunca piensa en lo malo, pero sabe, aunque la noche sea más oscura, aunque la noche muchas veces se quede en silencio, escucha bien, ¿qué significa el silencio divino? Porque hubo un momento que sentí el silencio. No me llamaba el pastor César me llamaba todos los días para decirme cómo estaba Roberto, que seguía orando por él, que la iglesia estaba orando por él, pero un momento no me dejó de llamar. Yo le dije, ¿qué le pasó al pastor César? Y me dejó de llamar. Sentí un silencio
Sintió cuando, lo habrá sentido Jesús, que esa noche se oscureció todo cuando Él estaba cumpliendo el propósito de su Padre. Y dije, Señor, ¿por qué está mudo el pastor? ¿Por qué no me dices nada? ¿Por qué estoy clamando y no siento ninguna palabra? Señor, ¿hasta cuándo vas a estar callado? ¿Hasta cuándo, siervo de Dios, va a estar callado, Señor? Y fueron mis preguntas. Pero ¿sabe lo que descubrí? Que aunque estemos en la noche más oscura, cuando Dios guarda ese silencio, es porque Él está concentrado. Él está concentrado, haciendo algo, no sé qué, pero algo en mi alma. Es como cuando el cirujano agarra ese bisturí y empieza a cortar en corazón abierto. Y no se puede operar, dice, si no hay, primeramente no hay una herida. ¿Cómo puede ser el hombre, ese cirujano, para operar? Tiene que haber un problema, tiene que haber una herida primero. Es imposible llegar hasta allí sin un corte, sin hacer un corte. Y Él tenía que entrar en las profundidades de mi vida. Él tenía que entrar ahí, en lo más profundo de mi vida, donde estaba la herida. Y es imposible llegar, como le decía, sin un corte. Pero ¿sabe qué? Aunque mi noche fue muy oscura, y puede ser tu noche que estés pasando, la noche más oscura de tu vida, Dios quería que me hiciera fuerte. Dice que Dios se hace fuerte en tus debilidades. Dios se hace fuerte en mis debilidades. Decirle al que está al lado, Dios se hace fuerte. Dios te hace fuerte en tus debilidades. Quédate tranquilo. Cuando no sientas el silencio profundo, no es que Dios no está haciendo nada. Dios está haciendo una operación a corazón abierto. Quiere llegar a lo profundo de nuestro corazón. Quiere llegar a lo profundo de nuestras heridas. Y quiere hacer una transformación tremenda. Y lo entendí. Y dije, Señor, ¿cómo vamos a desarrollarnos en la virtud por ahí del perdón sin el dolor de una ofensa? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Cómo vamos a desarrollarnos como persona? ¿No? ¿Cómo vamos a desarrollarnos la virtud de que queremos ser humildes sin el dolor de la humillación? Pasamos por la revelación de la cruz. Pasamos por esa revelación tremenda. Y entender que el dolor del Padre a su Hijo fue también un dolor tremendo. Ver a su Hijo morir ahí en la cruz del Calvario. El enemigo, ¿qué va a querer hacer en tu vida? Va a querer ¿qué? Infectarnos de amargura. Va a querer infectarnos de esa tristeza. Pero ¿cuál es el antídoto? Yo puedo probar ese antídoto. Para esto, para el antídoto del dolor, el antídoto de la amargura, querido hermano, si has venido con amargura y tristeza, tenés que usar este antídoto. Y el antídoto es esto, la adoración. Yo me levanto a la mañana, pongo la declaración, oro a Dios y empiezo a adorar a Dios. ¿Y quién nos puede dar esto mejor explicación y podemos entender bien? Cuando a Pablo y Silas se los llevaron a la cárcel sin haber hecho mucho, solamente predicar la palabra de Dios en las ciudades. Y se los llevaron en la oscuridad, en esas cuevas profundas, oscuras. Pero ¿qué hizo Pablo y Silas ahí? Adoró a Dios. Adoró en medio de los problemas. Cantó en medio de las dificultades. Dice allá que Pablo y Silas cantaba, no entendían nada los otros prisioneros, los que estaban con él. Pero él empezó a sentir un temblor. El guardia que estaba ahí se sentía incómodo. Dijeron, quédense quietitos ahí porque si ustedes se me llegan a escapar, me van a mandar a la muerte a mí.
Pero de ahí le decía a Pablo y Silas, nosotros estamos todavía acá. Aunque hubo un temblor y un terremoto tremendo en esa cueva y pudieron ellos salir de ese lugar, no lo hicieron. Cantaron alabanza, cantaron, que sus grilletes fueron sueltos. El mejor antídoto de todo cristiano, ¿cuál es? El deprimirse, el de amargarse. Va a ir a su casa deprimido. Va a ir a su casa, ay Señor, todavía sigo con esta enfermedad, todavía sigo con este problema. No, hermano, en medio de la dificultad, en medio del problema, en medio de la enfermedad, cantemos a Dios, adoremos a Dios, alabemos a Dios, porque Él quiere escuchar. Dice que David, en medio de su noche más oscura, cuando Saúl la perseguía, cuando se enteró Saúl quién iba a ser su sucesor, al enemigo no le gustó mucho. Ya Dios le había bajado el dedo a Saúl. Ya Saúl no tenía la protección de Dios. David fue elegido entre las paridas, entre que ninguno daba un peso, ni sus padres tampoco se acordaban de David. Porque cuando lo fue a elegir Samuel ahí en la casa de Isaí, ¿qué pasó? Estos son tus hijos nada más. Habrán estado todos vestiditos, con saquito, todos bien, presentándose delante de Samuel, que iba a elegir a uno de ellos como rey. Pero empezó a buscar. Samuel preocupado, porque Samuel todavía lloraba por Saúl. Y Dios le dijo, deja de llorar por Saúl. Ya está, no llores más. Que yo ya le he bajado, ya ha cometido muchos errores. Yo le he bajado el dedo ya a Saúl. Vas a ir a buscar en la casa de Isaí. En la casa de Isaí vas a buscar al nuevo rey. Yo te voy a decir por medio de unas piedritas que se llaman el Turín y el Urín. Bueno, por esas piedritas que se va a encender en uno de sus hijos. Y pasaba el primero. Bueno, que pase a la sala el segundo, el tercero. Bueno, la mala costumbre de tener tantos hijos, ¿no? Y tantos hijos pasaban ahí. Este no, le decía Dios. No se encendía nada, este no. Bueno, se cansó, pasaron todo en fila. Le dijo, y ahora, Isaí, por esas casualidades, le dice, ¿tendrás vos algún hijo escondido por ahí? Isaí se rascó la cabeza y le dijo, sí, ahora me acuerdo. Tengo uno allá que está ahí en las ovejas. Con las ovejas, está cuidando a las ovejas, está defendiéndolas del león, de todos ahí. Y bueno, le voy a decir, vayan, dígale que venga. ¿Cómo habrá venido David? ¿Habrá tenido tiempo de ir a bañarse a su casa? ¿De ponerse el mejor perfume? Habrá venido olor a abeja, lleno de tierra, de mugre. Pero se tuvo que acercar ahí. Y Samuel le dijo, este es tu hijo. Y las piedritas empezaron a brillar y a brillar. En medio de la dificultad debemos brillar. En medio del problema, ¿qué tenemos que hacer? Brillar. Tenemos que ser luz. Y ahí lo vimos, la vida de David brilló. Esas piedritas fueron iluminadas en gran manera, queridos hermanos. Y Samuel, por favor, por fin, ya me puedo ir a casa. Ya me puedo ir a la casa de los profetas. Ya está mi misión cumplida. Pero no se terminó todo ahí con el profeta. No se terminó todo ahí, querido hermano, porque tuvo que pasar las dificultades con los hermanos que tenían una envidia terrible, la dificultad que el Saúl mismo no podía enfrentarse al filisteo, al gigante ese grande. Saúl estaba escondido detrás de los soldados. El que tenía que hacerse presente, el que tenía que hacerse frente era Saúl todavía, porque todavía estaba reinando y tenía más miedo que sus soldados. Si el que estaba enfrente tenía miedo, ¿cómo estarían los soldados?
Y vemos que ahí se presenta David, se encolorizó, se puso mal, le agarró cólera en poder sentir y poder decir: ¿qué está pasando? Este gigante está vociferando, este gigante está diciendo un montón de cosas y contra el pueblo de Dios. Y él no le importó, no se dio cuenta, no le importó nada. El otro le quiso poner toda a Saúl las armaduras de él y le dijo: no, ¿por qué no la usás vos? Si pensás que esto te va a venir bien. Y él con su zurrón, sus piedritas, mató a ese gigante. Y así una y otra vez. ¿Qué les voy a contar, queridos hermanos? Si David estuvo ahí al punto de la muerte, en la oscuridad, en las profundidades de la oscuridad y del dolor. Pero ¿sabe qué? Ahí Moisés pasó el desierto. Moisés, cuando fue elegido en sí, en el río Nilo, por la princesa, y bueno, cuando fue ahí Moisés elegido por Dios, ahí cuando Moisés fue elegido, y bueno, se enteró que él no era hijo de la princesa, porque bueno, realmente no era, y vio y le dio dolor, la sangre tiró ahí con el pueblo hebreo. Cuando vio que estaban ahí, estaban esclavizando, estaban maltratando a un judío, a uno de su sangre, el primer impulso que tuvo es matar a ese judío. No le importó nada, lo escondió en tierra, lo peor que pudo haber hecho para los judíos, para los egipcios. Y bueno, vemos que él sale corriendo al desierto. Y los desiertos, ¿para qué tenemos desiertos muchas veces en nuestra vida? Son los desiertos que son los que nos levantan. En los desiertos son los que Dios trata con nuestras vidas. Ahí hay un silencio tremendo, no hay nada. Y ahí Dios llama en una zarza a Moisés y le dice: mira, Moisés, te tengo que dar, vas a ser esa persona que va a libertar al pueblo de Israel. ¿Usted cree que Moisés habrá querido ir a libertar al pueblo de Israel? No habrá querido libertar al pueblo de Israel. Y vemos, pero él obedeció. Fue un pueblo infiel, porque a cada rato se acordaban de antes, de la zanahoria, de la cebolla, lo que comían, de los caldos que comían. Cualquier dificultad les faltaba por ahí, la comida, les faltaba esto, les faltaba lo otro, y él se acordaba de los pasados, cómo estaban ellos. Un pueblo infiel. Hasta que Moisés tuvo que ir a recibir las tablas de la ley. Y vemos acá, cuando yo le leí, él se fue a recibir el monte, a recibir, lo dejó Josué ahí abajo, y cuando bajó no fue el mismo Moisés. Cuando usted salga de este lugar, usted no va a ser el mismo por el cual ha venido. Vamos a salir porque estamos en el monte acá y vamos a bajar a nuestra ciudad, a Buenos Aires, a la ciudad que usted ha venido, por donde usted ha llegado, sea donde usted ha venido, y va a llegar a ese lugar. ¿Y qué va a pasar? Toda la gente le va a decir: no viniste como te has ido. Hay algo, hay una luz resplandeciente. ¿Sabe qué? Todos tenían miedo porque lo habían visto todo de blanco, que algo pasaba en él. Claro, había estado con Dios. Había estado adorando a Dios. Y bueno, yo puse en este punto para que nosotros salgamos de todas estas dificultades. Aunque tenía un pueblo pagano todavía, un pueblo que todavía estaba esclavo a su condición, aunque eran libres ya, todavía ellos estaban esclavos espiritualmente. Ellos necesitaban algo más grande, necesitaban ver la gloria de Dios. Y en esta tarde vamos a ver la gloria de Dios. Por eso que yo quiero terminar con esta prédica y que todos nos pongamos de pie en esta tarde. Yo les dije que el antídoto para poder, y voy a hacer que suban los hermanos de la alabanza, ¿sí? Yo les dije que el primero era el propósito. Saber que tú no te vayas de aquí sin saber el propósito de Dios en tu vida. Lo segundo, ¿qué es lo que le dije? Es resistir. ¿Resistir a quién?
al enemigo. Lo tercero que le estuve diciendo, en lo tercero le dije, adorar a Dios, poder adorar a Dios. Lo cuarto que le dije, fortalecete en los desiertos. Y lo quinto que le dije, ser luz en medio de las tinieblas. Hoy en medio de las dificultades, seamos luz, queridos hermanos, donde te vayas, donde estés, sepas que ustedes tienen un propósito de Dios. Si están todavía aquí en la tierra, si están pisando tierra, es porque ustedes tienen un propósito de Dios. Anda con tu rostro resplandeciente. Tienen que ir con su rostro, que Dios ha hecho algo grande acá. Y hemos venido a una fiesta, no hemos venido a una fiesta. Hoy hemos venido a tener más amargura. Y yo le voy a pedir a los hermanos, mientras que yo le estoy adorando, que podamos alabar esta canción. Bueno, vamos, me van a cambiar, no importa, pero vamos a danzar en medio de las temporadas, ¿sí? En medio de las temporadas. ¿Qué estamos? ¿En la temporada de qué? De septiembre. ¿Y qué dijo la pastora? Que es la temporada de septiembre. Dance ahí, donde está. Si alguno sabe el pasito de la cruz, acá adelante, empiecen a hacer. Muchas de mis hijas espirituales lo saben. No se van a ir con amargura, no se van a ir con tristeza. Van a cumplir el propósito de Dios. Y dancen, 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 porque esta es una nueva temporada. Esta es una nueva temporada. La temporada en la cual vamos a brillar. Brilla ahí, queridas hermanas. A ver cómo danzas. Yo no sé bailar mucho. A ver, el pasito de la cruz. A ver. Yo no temeré, no temeré. Tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Ahora se están rompiendo enfermedades, cánceres. Ahora sí. Diabetes. Ahora le adoramos. A ver el pasito de la cruz. A ver. Como yo no lo sé. Nula para bailar. Gloria a Dios. Se van a ir con amargura, no se van a ir con amargura. Yo no temeré, tu promesa es fiel. Tu yugo es fácil, ligera es tu carga. Te entrego mi vida y mi alabanza, mi escudo, mi fuerza, mi seguridad. Con Cristo camino y estoy.
Fuerte, fuerte la